Hola a todas, todos, sean bienvenidos, estamos despiertos. Hoy en el capítulo 35 vamos a hablar, ¿acaso es toda una interpretación? Me gusta realmente siempre que estemos en constante aprendizaje. Todo el tiempo estamos aprendiendo cosas. Por más que sepamos, leamos, el conocimiento es infinito y la duda igual. Quería compartirles algo que leí de una filósofa, una doctora en filosofía llamada Pilar Ghilardi. Acerca de este tema de la interpretación, ella nos comparte a través de una página llamada gacena.unam acerca de la hermenéutica de la vida. Esta palabra de hermenéutica antes era entendida como un método de interpretación de textos antiguos, más que nada religiosos. Sin embargo, Heidegger lo encamina al modo del ser humano, que Pilar, la filósofa que les comento, lo manifiesta como el modo de vida tanto humano, animal y vegetal. Esto se encuentra constituido por la interpretación de las cosas, a partir de la apertura al mundo, la comprensión y la afectividad. Ella se atreve a cuestionar si la interpretación de la vida fática, es decir, fundada en hechos, está igualmente implicada en la vida en todas sus variantes. Y ahí personalmente les comparto que yo creo que sí. A su forma cada ser es parte de esta existencia total, ¿no? Y tiene su propia interpretación, su propia historia. Sin embargo, la historia del mundo mismo está sujeta a su contexto, y de cada sujeto, de igual forma. Pero, ¿qué es un contexto? ¿Qué significa esta palabra? En sí, es el entorno, o sea, lo que rodea, de forma social, cultural, política, histórica, situacional o de otra índole a un sujeto. Entonces, ¿el contexto crea al sujeto o el sujeto crea al contexto? ¿A partir de dónde se crean las interpretaciones? ¿Acaso estas son individuales, universales o contextuales? Para agregarle un poquito más de información a esto que les quiero compartir, un ensayo de la Facultad de Psicología en Buenos Aires llamado El contexto en la construcción del conocimiento nos deja ver que el contexto, desde una mirada antropológica, está estrechamente e íntimamente ligado a las leyes y a las normas reguladas por diversas instituciones de una sociedad, y estas las hacen funcionar y ser de tal manera. Entonces, la hermenéutica, es decir, según Heidegger, el modo de ser de diversas interpretaciones, ¿está ligado a un constructo contextual de las instituciones sociales? Entonces, ¿acaso quiere decir que las organizaciones son las que crean las bases del pensamiento y de la hermenéutica en tal contexto? Existe una corriente estructural del pensamiento que nos brinda una mirada sobre estos fenómenos sociales, explicados a partir de estructuras mentales universales que exceden el análisis contextual, histórico y particular. Es decir, la interpretación y la hermenéutica están ligadas a estos tres análisis. Ahora bien, la interpretación no solo son fenómenos, igual son símbolos. En el estudio antropológico simbólico se entienden a los símbolos como entidades de sentido colectivo. Así, el contexto que ya mencionamos anteriormente le da forma a la hermenéutica, es decir, al modo de ser. Y volviendo con la filósofa Pilar que les mencioné, ella cree en la idea de la vida como la interacción de nosotros con el mundo y del mundo con nosotros. Entonces, el análisis de la interpretación implica un desmontaje o una deconstrucción de todas aquellas interpretaciones que fueran construidas contextualmente y simbólicamente para llegar al fondo de esto.